Muy buenas noches con todos los presentes. El Comité Permanente Académico les da la cordial bienvenida a la ponencia titulada Parásitos microscópicos que todo estudiante debería saber o conocer en el área de infectología. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del universitario Jonathan Michel Rojas Sánchez, estudiante del séptimo año de Medicina Humana en la Universidad San Martín de Porres, creador de contenido médico, docente en la Academia Premedic, Paz, coordinador del PHM SOCIMEP, SOCIEM VE 2023, tutor de PHM SOCIMEP, SOCIEM VE y miembro del red de tutores con mayor número de ponencias en el 2023. Agradecemos su presencia y participación en este espacio académico que busca reforzar los conocimientos en temas de gran relevancia para la formación médica. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestro ponente para el inicio de la exposición. Ya, me dan acceso a mi tablet, ¿vale? Para poder proyectar mis diapositivas. Un Sí, en segundito. este momento. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Bien, chicos, vamos a iniciar en breve, ¿vale? No sé si lo mencionaron, me distraje un poquito con esto de las diapositivas, pero estoy en séptimo, bueno, pasando ya al séptimo año, ya el año que viene ahora internado. Y estamos aprovechando los fines de semana para realizar estas tutorías, ¿vale? Para ustedes, ¿no? Y una forma también para repasar tutorías sobre medicina interna y otros temitas pues que a ustedes les interesen. Hice una encuesta la semana pasada, luego que realizamos una tutoría de pruebas laboratoriales, para saber más o menos en qué ciclo se encontraban chicos y más o menos hasta la semana pasada estaban en tercer ciclo, la mayoría, tercer año que digo, cuarto año. Entonces, eso nos permite saber orientarnos en las ponencias, ¿ya? Para más o menos conocer su, su ciclo y ya, muy bien. Creo que ya estamos. ¿Me confirman si se ve, si se escucha claro? Muy bien, creo que sí, ¿no? Sí, Entonces, doctor. chicos, lo que me gusta a mí bastante, muchachos, es que participen. Entonces, vamos a ir desarrollando la clase, vamos a ir soltando datitos que te van a servir si estás en parásito o infecto, pero me gustaría pues que vayamos participando. Entonces, este repaso de infecto que busca recordar algunos parásitos protozoos parte de recordar un poco las generalidades, ¿ya? Antes de ir a los parásitos en sí, vamos con un poco de generalidades, chicos. Entonces, acá hay términos que quiero que recordemos. ¿Quién sabe qué significa huésped? ¿Alguien sabe qué es huésped? O si huésped es lo mismo que portador. ¿Qué es un huésped, chicos? Porque en parásitos tenemos que recordar que existen relaciones. Entonces, si es que no entendemos esto, vamos a ver que no vamos a entender mucho parasitología. El huésped, chicos, ya vamos a dar contexto. El huésped va a ser aquel animal, entre comillas, o aquel ser vivo, ya. Digamos que es el ser vivo. Uy, se me apagó la tableta. Un segundito. Aquel ser vivo, chicos, que va básicamente a ser infectado o va a albergar al parásito, ¿vale? Ese vamos a denominar huésped. ¿Y qué es lo que diferencia a un huésped de un portador? ¿Te suena? ¿Te acuerdas cuando fue la pandemia COVID? Dijeron, hay portadores COVID, portadores. ¿Qué te suena?
Entonces, el huésped, chicos, va a ser un ser vivo, puede ser el hombre o puede ser un animal, ¿ya? Hombre o un animal. Y este va a albergar al parásito, ¿ya? La definición de huésped es que es un ser vivo que alberga al parásito. Ya, es su casita del parásito. Bien, el portador es similar al huésped, con la discrepancia o con la diferencia de que acá al portador el parásito pues no le va a hacer un daño, ¿vale? Entonces, similar puede ser un ser vivo, ¿ya? Pero la característica fundamental es que acá no hay daño. Eso significa que en el huésped sí va a haber un daño, ¿no? Entonces, acá este huésped va a tener un daño. Y el parásito, pues, va a ser en este caso el que va a el germen unicelular o multicelular, en este caso, el organismo vivo que va a empezar esta relación de parasitismo. Entonces, igual, es un ser vivo que este va a ser el responsable de básicamente ingresar al huésped. ¿Ya? Entonces, es un ser vivo, vamos a ver de acá las características, que va a ser el responsable de esta relación de la relación de parasitismo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que la relación de parasitismo es una interacción entre dos seres. Por eso es una relación, chicos. Dentro de las relaciones biológicas, recordamos que habían la relación de mutualismo, ¿no? Los dos colaboran, los dos se apoyan entre ellos. También había relación de comensalismo dentro de las relaciones, donde uno apoyaba y el otro como que se hacía de lado, es como que era indiferente. A mí mucho me gusta comparar esto con las relaciones amorosas. Y si tuviéramos que comparar al parasitismo con una relación amorosa, esa sería pues la pareja donde uno está siendo afectado a raíz de que otra persona se beneficia de él. Seguramente has escuchado esa expresión, ¿no? Ese muchacho o esa muchacha no te conviene. O si es que quisieras, por ejemplo, definirlo y meterle un término, podrías decir ese muchacho es como un parásito, entre comillas. ¿Por qué? Porque se está aprovechando de los recursos de uno, se aprovecha, no sé, del dinero, del tiempo, de la atención, a costa de la otra persona. ¿Ya? Entonces, ese es un parásito. Si lo llevamos acá, a la infectología o la parasitología. Es un ser vivo que se aprovecha de otros, de los nutrientes de otros a costa de esa persona. Pero a diferencia de otros seres, como las bacterias, estos parásitos buscan, entre comillas, un tipo de relación, donde la mayoría de parásitos no van a matar a sus víctimas así de forma instantánea, sino que buscan convivir, buscan vivir a largo tiempo. La mayoría, hay parásitos que siempre, bueno, siempre unos se salen de las excepciones y al final terminan matando al que los alberga, porque acuérdate que el huésped alberga, es como su casita. Si el parásito más mata al huésped, entonces se queda sin casita, ¿no? Entonces el parásito también muere. Pero muchos parásitos buscan convivir. Entonces, esa es la característica de un parásito. Es un ser vivo que establece esta relación de parasitismo donde uno va a ser beneficiado, ¿ya? Ese es el parásito, y el otro organismo va a ser perjudicado, ¿ya? Entonces, así empezamos a definir, muchachos, una relación de parasitismo. Y el vector. Seguramente se han escuchado. ¿Qué entienden, chicos, por el vector? Hagamos de esto una charla, ya, chicos, hagamos de una conversación, porque hablar yo solito tampoco me gusta. ¿Qué entienden por vector? ¿Les suena? ¿Vector? Medio por donde un parásito se transporta. Excelente, un medio. ¿Alguien tiene otra idea? Me quedo con esa idea, me gusta. Es un medio de transporte. Es un medio de transporte, muchachos, que le permite llegar, ya, acá dibuje un carrito, un transporte, que le permite llegar al parásito, pues, a su huésped. Ese es el vector. Muy bien. Entonces ya se van soltando. Participen sin miedo, chicos, ya sin miedo. Vamos a ir aprendiendo todos juntos, ¿vale? Yo creo que esta charla se hace más interactiva pues cuando todos participamos, donde con sus participaciones el docente oponente aprende algo y a través de eso pues la charla se hace más dinámica. Entonces,
Este parasitismo, chicos, para que se dé como tal, para que se dé, necesita ciertos factores. Y acá te he dejado tres factores. El primer factor que te he mencionado es la dosis del inóculo, que básicamente hace referencia, ya, quizás a uno de los principios de causalidad, donde dice que a mayor es la dosis, mayor es el efecto. Entonces, quizás hace referencia o me recuerda a eso. ¿Por qué? Porque esta dosis del inóculo, es decir, la cantidad de parásitos que te infecten, va a ir muy directamente con que tú desarrolles una infección. No es igual, por ejemplo, en algunas infecciones que te invadan, suponte, 10.000 o 20.000 esporozoos de Plasmodium a que ingresa solamente un hito. Entonces, no. La gran cantidad de parásitos que ingresen, que te infecten, va a determinar que al final tú termines afectado. Esa es la primera. La segunda es la fase del parásito. ¿Por qué? Porque el parásito va a tener como un ciclo de vida. Así como nosotros somos bebés al inicio, luego lactantes, niños, adolescentes, vamos a ver que el parásito también. Tenemos un parásito recién nacido, un parásito lactante, un parásito niño, un parásito joven adolescente. Y cada fase de parásito cumple una determinada función. Te voy a colocar un ejemplo. En este cuadrito ves 5 fases de un parásito X, ¿ya? Quiero colocarte que la fase 4 sea la fase infectiva, ¿ya? Entonces vamos a denominar a la fase 4 la fase infectiva. Muy bien. Vamos a denominar a la fase 5, ¿ya? La fase adulta. Y la fase 2 y 3, digamos, las fases del parásito, la fase entre comillas joven, ¿ya? Del parásito. Entonces, esas son las etapas intermedias, ¿ya? Etapas intermedias. Muy bien. Entonces, cuando te preguntan a ti, ¿cuál es la fase que necesita el parásito que ingrese para que genere la enfermedad? ¿Ya? La respuesta siempre va a ir orientada a cuál es la fase infectiva. Eso quiere decir, doctor, que si es que yo ingiriera o ingresara a mi cuerpo una fase uno del parásito, ¿crees que adquirirías tú la enfermedad? ¿Sí o no, chicos? ¿Qué dicen? Excelente, César. No, muchachos, no. Excelente. A ver, ¿qué dice? Dalía. Excelente, chicos. Y eso es importante. Por eso, cuando ustedes revisan parásitos, revisan infectos, y esto les preguntan bastante, incluso ahorita para el ENAM, mucho preguntan la fase infectiva y la fase diagnóstica del parásito. ¿Por qué? Porque necesitamos que ingrese la fase infectiva para que genere la enfermedad. Y eso varía según parásito. Y tercero, los factores de virulencia. Estos factores de virulencia, a mí me gusta compararlo como las armas del parásito, ¿ya? Las armas de ataque. Es decir, qué tanta cantidad tiene un parásito, qué tantos recursos tiene el parásito para hacerte daño. Esas armas pueden ser desde enzimas del propio parásito, desde la capacidad de generar, no sé, reacciones alérgicas, de todas las cosas que el parásito puede hacer para hacerte daño. Incluso algunos parásitos como las funcionarias, tienen como que si tuvieran placas o dientes afilados que les permiten sustraer sangre. Entonces, todo eso son los factores de virulencia que permiten también de alguna manera, pues, hacer daño al huésped. Muy bien, frente a todo esto, chicos, acá les traigo algunos tipos de parásitos o cómo podríamos decir a esos parásitos para empezar a entenderlos. Un poco sencillo es esto porque decimos, si el parásito está en la piel, ese es un ectoparásito. Ecto haciendo referencia a que se encuentra afuera, afuera, ecto, ¿no? Todo lo que está afuera es ectoparásito. Allí aparece, por ejemplo, la sarna, ¿ya? Y todo lo que está dentro es endoparásito y acá estamos pues más parásitos. La mayoría de parásitos van a ingresar a nuestro cuerpo. Pocos son los parásitos, como el parásito que genera la sarna, que van a encontrarse en la piel. El famoso datito. ¿Quién genera la sarna, chicos? ¿Cómo se llama ese parásito? ¿Quién sabe? El famoso datito Sarcobies escabeí. ¿Ya?
Segundo, el parásito puede ingresar a tu cuerpo como que por accidente, de forma temporal o de forma permanente. Esto lo vamos a ver mucho mejor acá en tipos de huésped. Y finalmente el parásito puede estar dentro de tu célula o fuera de tu célula. Son clasificaciones generales que ustedes van a encontrarlas por allí. Muy bien, ahora sí. Cuando yo te hablé del huésped, acuérdate, ¿quién es el huésped, chicos? Una vez más les pregunto, espero que esta vez ya sepan. ¿Quién es el huésped? Una sola palabra, chicos. ¿Quién es el huésped? Si tuvieras que compararlo con, excelente, ¿no? Con la casita del parásito. Ya, excelente, es la casita del parásito. Y esa casita necesariamente tiene que ser un ser, chicos, un ser vivo, ¿ya? Un ser vivo. El huésped no puede ser, digamos, por ejemplo, el agua, ¿no? El agua es algo inerte. El huésped no puede ser, imagínate, no sé, la madera o alguna superficie inerte. El huésped es algo vivo, puede ser una planta, un animal, pero el huésped, chicos, es un ser vivo, ¿ya? Ya es el huésped, principalmente animales, ¿ya? Son los que albergan al parásito. Animales, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver acá el tipos de huésped. Tenemos el huésped accidental, huésped intermediario, huésped definitivo, completo y reservorio. ¿Qué son estos tipos de huésped? Cuando tú estudias parasitología, vas a darte cuenta de que hay relaciones. Imagínate, voy a borrar eso para dar un espacio. Seguimos con el ejemplo de arriba. Te dije que un parásito, chicos, puede tener 5 fases, ¿no? La fase que alberga al parásito en la fase 2 y 3, ya que el parásito estaba, digamos, en sus etapas todavía desarrollándose, ese huésped que alberga al parásito en estas fases pasaría a llamarse un huésped intermediario, ¿ya? Un huésped de tipo intermediario. ¿Por qué, doctor? Porque alberga el parásito en sus fases inmaduras o fases asexuales, ¿ya? Intermediario. El huésped que albergó al parásito en la fase adulta, por ejemplo, el que alberga al parásito en la fase adulta, ese huésped es conocido como un huésped definitivo. ¿Por qué? Porque alberga el parásito en la fase madura o la fase sexual. El parásito se puede reproducir, ¿vale? Entonces tiene una fase reproductiva. El que alberga el parásito en esa fase se conoce como huésped definitivo. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿y si hubiera un huésped que albergara los dos parásitos a la vez, las dos fases, o sea, fuera intermediario y completo a la vez, y definitivo, perdón, a la vez, ese huésped se denomina huésped completo? ¿Ya? Entonces, acá lo tienes. El completo es el que alberga a los dos. Muy bien. Y acá te hablo del huésped accidental. Es aquel huésped que, chicos, se mete a la vida del parásito, como su nombre lo dice, así como que por accidente. No sé si te ha pasado, ¿no? Volvemos a las relaciones amorosas, ¿no? Imagínate que no sé, pues tú conoces a alguien así sin pensar y de repente esa persona, no sé, te hizo daño, ¿no? Se fue. Es como que fue por un accidente, ¿no? Una cosa del destino. Llegó, eso fue. La cosa está que esa persona no debió llegar, pero llegó. O sea, llegó, o sea, no debió, no sé cómo llegó, pero llegó. Se metió en tu vida cuando no debía. Entonces, como cuando pasa eso en términos de parasitología, decimos que tenemos un huésped, acá está el humano, que está como que lejitos del ciclo de vida del parásito. Este es el ciclo de vida del parásito. Imagínate que en este ciclo de vida interviene acá una ovejita y por acá un perrito. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta es la oveja. Ya, imagínense que esta es una oveja y este es un perrito. Y el humano está como que de lejitos, ahí viéndolos. Pero ¿qué pasa? Puede ser que este humano, sin querer, se meta al ciclo. O sea, ¿qué pasa? Este perrito puede ser que se infecte ingiriendo, no sé, heces, huevos, no sé. La cosa está que este humano ingirió lo que el perrito debió ingerir y se metió al ciclo. Y el parásito se metió al humano. Pero ojo, en este ciclo, en este ejemplo, te pregunto,
El humano era parte del ciclo inicial del parásito, del ciclo natural del parásito. ¿Era parte? No. 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 Excelente. No era parte. Entonces, como que se metió por accidente, como que no debía estar, pero estuvo, así como ese muchacho que conociste. No debió estar, pero se metió. Ese fue un parásito, un huésped, perdón. El que albergó el parásito es un huésped accidental. Y el parásito sería un parásito accidental. Entonces, allí me vas entendiendo, ¿no? Ese parásito fue un accidental y el huésped también es un accidental. Son términos que intercambian, ¿no? Huésped, parásito. Muy bien, ya que tenemos el reservorio. Este reservorio conserva la naturaleza infectiva del parásito y el reservorio eh, prácticamente es el que permite al parásito que en su interior viva, ¿ya? Vive el parásito en su interior. Muy bien, muchachos. Hasta acá, ¿se ha entendido? ¿Todo claro, chicos? ¿Todo claro? ¿Se está entendiendo? Sí. Muy bien. Hablemos brevemente de ciclos biológicos. Entonces, lo que hemos visto, lo que te hablaba de las etapas de vida de un parásito, es el ciclo de vida de ese parásito. Es el proceso en el que el parásito, digamos, llega, se desarrolla y produce formas infectantes. No así como tú, ¿no? Naces, creces, te reproduces y mueres. El parásito también llega, se desarrolla, genera formas adultas, infecta y así. Ese es el ciclo de vida del parásito. Y ese ciclo puede adoptar dos formas, ¿ya? Un ciclo donde el parásito solamente invada a un ser vivo y nada más, o sea, es un parásito fiel. Ese se llama homo. Acuérdate que homo significa como que igual. Entonces homogónico es el ciclo de vida donde el parásito es fiel. ¿Fiel a qué, doctor? ¿Fiel a ser parásito toda su vida o fiel a ser libre toda su vida? ¿Cómo así? ¿Cómo así, doctor? No entendí. El parásito, muchachos, eh, tiene, tiene varias fases, como te digo. Volvamos al mismo ejemplo de arriba. Tiene 5 fases. Imagínate que la fase 2 y la fase 3 ya, vamos a borrar acá lo que hemos puesto. Imagínate que la fase 2 y la fase 3 las desarrolla el parásito estando en el río. Esto pasa mucho con los tremátodes, por ejemplo, en el río. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como está en el río, ahorita es un parásito que se está desarrollando de forma libre, ¿no? De vida libre. Pero en la etapa 4 y la etapa 5 lo hace dentro del humano. Entonces, significa que esta etapa del 4 y 5 lo hace de forma parasitaria. Entonces, 2 y 3 como está en el río o está en el ambiente, es una fase de vida libre y la 5 y la 4 es una fase parasitaria. Entonces, se entiende, ¿no? Por eso es que dice solamente fases de vida libre. Es aquel huésped que, el parásito que en la mayoría de sus fases, todas las fases, digamos, es vida libre, ¿ya? O todas las fases son parasitarias. Una de las dos. Y el huésped heterogónico, que es la mayoría de parásitos, digamos, va a haber como que, o un grupo especial de parásitos que son los trematodes, por ejemplo. Los trematodes es un grupo de parásitos que alternan fases, es decir, primero es libre, luego se casan, ¿no? Luego se divorcian, digámoslo así, otra vez libre, y luego otra vez parásito. Entonces, esa etapa donde hay una alternancia es distinto, heterogónico. Y eso es típico de los tremátodes, porque vamos a ver que el tremátodo invade, por ejemplo, una fasciola hepática, seguramente has escuchado, que inicia el ciclo de vida en el río. Luego invade un caracolcito y luego sale del caracol. El caracol ya es un ser vivo, entonces aparece el primer huésped. Luego sale del caracol y el humano lo ingiere por accidente. Ahí aparece un huésped accidental, pero a la vez aparece un huésped como tal. Entonces, otro huésped es otra etapa de parasitaria. Entonces, si te das cuenta, empezó en el río era libre. Se metió el caracol, parásito. Salió del caracol, vuelve a ser libre. Se metió el humano, otra vez parásito. ¿Me entiendes? O sea, en el término de parasitar, en el término de invadir a un huésped. Bien, por eso te digo que acá hay una alternancia. Y esa alternancia, chicos, se conoce como heterogónico. ¿Se han entendido esas dos diferencias de homogónico y heterogónico? Muy bien, chicos. Entonces,
vamos a hacer este vistazo general de la clasificación de los parásitos, ¿ya? Ojo acá, que esta lámina, esta parte es muy, muy importante. Como en la clase de hoy solamente vamos a ver protozoos, nos vamos a centrar en la mayoría de los de aquí. Sin embargo, también hay otro tipo de parásitos, ¿ya? Pero ojo acá, ojo que estos chicos es los datitos que vas a ver, que te preguntan. Entonces, empezamos con las amebas, ¿ya? Cuando nosotros clasificamos a los parásitos, yo le he dividido acá en protozoos y en macroscópicos o pluricelulares. Entonces, los protozoos, chicos, o unicelulares, podemos ver que son amebas, flagelados, ciliados y esporozoos. Y como la clase de hoy día se llama los parásitos microscópicos que todo estudiante debería saber, básicamente se refería a esto, pues a los parásitos protozoos, esos unicelulares, aquellos que tú no los vas a ver a simple vista. Entonces se necesita el uso de técnicas de microscopio o técnicas especiales para ver al parásito, ¿no? Muy bien. Entonces, estos parásitos, chicos, se subdividen en amebas, en flagelados, en ciliados y en esporozoos. Datito de cada uno. En cuanto a amebas, tenemos dos grupos. Vamos a hablar por aquí a las amebas de vida libre, ¿vale? Entonces, anota, amebas de vida libre por acá y también tenemos por aquí una ameba intestinal. Entonces, datito, cuando tú te hablen de amebas de vida libre, ¿ya? Em, por ahí un audio creo. O no sé si me dan Juanfi, al que está levantando la mano para ponerles, para silenciar los audios al ingresar, o para que los silencien los audios al ingresar. Perdón, el que estoy hablando no es el que está levantando la mano. Porque estoy con A ver, ¿no puedo levantar la mano? Mm, a ver, un segundito. Voy a escribir al chat ya, para que me den esto. Ahí escribí al chat. Ahí estoy con mi computadora. Entonces, chicos, en amebas de vida libre tenemos a lo que vendría a ser, de acá hay un chismecito. Hace poco, en el año pasado creo que fue, encontraron una de estas en una piscina. ¿Escucharon o no escucharon, chicos? Ojo, una de estas estuvo en una piscina y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque estas amebas llegan a afectar al sistema nervioso central. Tenemos tres. La acantamueva, tenemos la naegleria y tenemos la balamutria. Entonces, balamutria. ¿Qué es lo que tienes que saber de estas tres? ¿Ya? Es que esta de acá es la famosa ameba come cerebros. Esta de acá tiene más del 95% de mortalidad. Es decir, si es que ingresa a tu cuerpito, lamentablemente, eh, es muy probable que fallezcamos. La cantamueva, ¿qué es lo que preguntan? Todas estas amebas tienen generalmente el antecedente de que el paciente estuvo en ríos o en aguas contaminadas o en piscinas contaminadas, porque ingresan chicos gracias a las piscinas por las fosas nasales. Una vez preguntaron eso. Y la cantamueva se caracteriza porque se asocia a los famosos lentes de contacto. Entonces, el uso de lentes de contacto facilita el ingreso. Um, a ver, ¿puedo levantar la mano? Reconocer estos humanos. Chat. Un segundito, chicos, un segundito. Em, más. Mm, bien. Entonces, eso es lo que han preguntado. Si te dan un casito clínico de un paciente que fue a la piscina, ¿no? Que usa lentes de contacto y de repente empieza a tener, por ejemplo, secreción ocular, ya, eso es una cantamueva, ¿ya? Una cantamueva, una conjuntivitis, o hace una queratitis, perdón, una queratitis por lentes de contacto. La negritis te van a decir igual, similar,
piscina, pero el paciente se complica y falleció. Y la bala es otra más, por ahí. En amebas intestinales, que esto sí pregunta. Esto de amebas de vida libre preguntan poco. Amebas intestinales. Acá tenemos una ameba que es conocida como la famosa. ¿Alguien sabe cuál es la ameba intestinal más frecuente? Intestinal, chicos. Muy bien. La entamueba histolítica. Y acá, esto sí pregunta. Y el dato típico de la entamueba histolítica que te da una diarrea, típicamente, chicos, sanguinolenta. Entonces, ¿cómo lo ubicas tú? Te van a dar un caso clínico, paciente que llega a tu consultorio, imagínate, te dicen niño, que llega por diarrea sanguinolenta, ¿ya? Asociada a mala higiene. Mala higiene. ¿Por qué? Porque cuando vienes una diarrea con sangre, empiezas a pensar en causas bacterianas. También hay causas como Shigella, como Campylobacter. Pero el dato de acá es que hay mala higiene. Siempre cuando te hablan de parásitos intestinales, tiene que ir del lado de la mala higiene. Te van a decir pobre condiciones económicas, pobres condiciones de salubridad, ¿ya? Muy bien. Entamueba histolítica, ¿vale? Y te van a decir, pues, que en el examen de ese se encontraron huevitos, ¿no? De la ameba. Muy bien. Huevitos, no, huevitos no es el término, serían quistes, ¿ya? O quistes de la ameba. ¿Por qué? Porque los huevos como tal, los huevos como tal, son para estos, ¿ya? Huevos. Los de acá arriba generalmente no se llaman huevos, los llaman quistes a los de acá. Y algunos tienen algunos nombres especiales, ¿ya? Pero quistes o quistes son para la mayoría de protozoos, ¿ya? Los quistes. Muy bien. En flagelados, chicos, vamos a colocar los más importantes. Tenemos un flagelado que invade a nivel ocular, uno a la naricita y uno acá también a las heces. Muy bien, empezamos con de las heces que vamos a ver en la clase, que es Giardia lamblia. No voy a hablar mucho porque esto lo vamos a ver en la clase. Acá vamos a ver a Leishmania. Entonces, la Leishmaniasis va a ser un parásito también que se asocia a la famosa nariz de tapir. Nariz de tapir, datito. Tapir, la Leishmaniasis, ¿ya? La Leishmania. Muy bien. Y a nivel ocular hay un parásito que ingresa y te genera el famoso signo de Romaña. ¿Alguien sabe en qué parásito se encuentra? Entonces, pregunta de examen, signo de Romaña. En la fase aguda de esta infección, famoso, muy bien, la famosa enfermedad de Chagas, ¿no? Y el parásito se conoce como el famoso Trypanosoma cruzi. Son preguntas de examen, chicos. Signo de Romaña en Trypanosoma cruzi, nariz de tapir para la leishmaniasis. El leishmania tiene varias etapas, ¿ya? Varias fases. También se asocia en una fase cutánea a las famosas úlceras, ¿ya? También hace úlceras, la leishmaniasis. Si viene un paciente con una úlcera de la selva, porque esto viene de la selva, piensas en leishmania. Muy bien. Y Yergia lamblia también en niños. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ahí les he traído más información. Y para ciliados les he traído uno, que es el famoso Balantidium coli. ¿Y por qué coloqué por allí un cerdito? Porque este ciliado de cerditos, en el caso clínico te van a decir, paciente que está en contacto con ese cerdito, con animales, como por ejemplo, no sé, veterinarios, como en este caso, criadores de cerdos, ¿ya? Que acude también por disentería. También viene con sangre, doctor, pero acá está el antecedente del cerdo. Entonces, diarrea con sangre y un cerdo, piensas en Balantidium coli, ¿vale? Diarrea con sangre, antecedente de cerdo en tu examen marcas Balantidium coli. Muy bien. Vamos a los esporozoos, que también vamos a estudiar en esta clase.
el famoso Plasmodium, lo vamos a ver aquí, Plasmodium, por eso no voy a detallar más. El famoso Toxoplasma gondii, Toxoplasma gondii, la toxoplasmosis. La famosa toxoplasmosis, que se contagia básicamente es una zoonosis donde el paciente es infectado por huevos contaminados por las heces del gatito. Entonces el gato deja sus huevitos, bueno, el parásito infecta al gato. Y en las heces del gato quedan huevos. Esos huevos ingresan al humano y el humano hace el toxoplasmosis. Datito de acá, que la clínica más importante es en inmunodeprimidos. Muy bien. Afecta al sistema nervioso central, generando, ¿qué genera acá? Genera pues convulsiones, ya convulsiones, epilepsias, convulsiones. Como te digo, está asociado a inmunodepresión, por ejemplo, el VIH, y también afecta a los recién nacidos. ¿Por qué, doctor? Porque hay una enfermedad de los recién nacidos, transmisiones, transmisiones que se heredan, no se heredan, sino son transplacentarias, pasan de la madre al niño, que son conocidas como las famosas TORCH. ¿Alguien sabe o ha escuchado de estas? ¿Alguien sabe qué significa la T de TORCH? ¿Qué les suena, chicos? T, TORCH. Toxoplasma, pues chico, toxoplasma, justo lo que estamos hablando, toxoplasma. Muy bien. Toxoplasma, rubiola, excelente, citomegalovirus, herpes, son tipos de gérmenes que se transmiten transplacentariamente. Y otros, la de otros son otros más que vamos a ver por ahí. No se olviden, chicos, eso es un pregunta de examen, ¿ah? Todo esto es pregunta de examen. Torch. Muy bien. Datito, a ver, datito. ¿De qué se caracteriza el toxoplasma en el recién nacido? Tiene una triada que involucra cuatro Cs. Esto también es pregunta de examen, chicos. Para quien está llevando pediatría, esto es pregunta, es algo que tienen que saber. ¿Qué es lo que se caracteriza el toxoplasma en el recién nacido? ¿Alguien sabe? Muy bien. La primera es de cabezón, ¿no? Cabeza grande. Se asocia a hidrocefalia, ¿ya? Cabeza grande se asocia a hidrocefalia. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Hidrocefalia. Ceguera, no tanto, pero sí hay afectación de la retina. Corioretinitis. Con C, otra C más. A ver. En el cerebro generan algo. ¿Qué generan en el cerebro, chicos? ¿Convulsiones? Claro, bueno, sí puede generar, pero generan calcificaciones. Clasificación. Excelente, calcificaciones. Una C más, a ver, la última C, que nos olvidamos. A las convulsiones, ¿no? Sí, también convulsiones, otra C. Convulsiones. Las convulsiones es otra de las C. Excelente. Muy bien, chicos. Esas son las cuatro C de Toxoplasma gondii. Pregunta de examen. Excelente. Me gusta que ya estén soltándose. Y en VIH. Notablemente VIH. VIH entra, chicos. VIH, ¿qué digo? Acá, ¿por qué puse VIH acá? Es por esos. Ah, ya, me acuerdo. Porque dentro de los esporosos hay uno que se asocia al VIH, que es el famoso. Te dicen así, paciente inmunodeprimido, o paciente en contacto con múltiples parejas sexuales, promiscuo, 22 años, adelgazado el paciente, no sé. Y viene con diarreas de 4 meses de duración. Así te viene el caso clínico. ¿Cuál es tu primera impresión diagnóstica?
¿Qué dicen, chicos? Te viene así, tal cual, el paciente. ¿Qué vas a pensar tú o qué deberías pensar en coccidios intestinales, ya? En coccidios intestinales. Te he dicho sea de paso que el plasmodium es un coccidio hemático. Coccidio hemático. Entonces, pero de los coccidios intestinales, el que tienes que pensar primerito es el famoso criptosporidium. Y de este vamos a hablar en la clase, criptosporidium. Entonces, doctor, ¿qué vamos a hablar en la clase de hoy? Vamos a hablarte del más preguntado en general, malaria, de los coccidios intestinales y por acá de Yardia Lamblia. Entonces, estos parásitos van a ser motivo de nuestra sesión. Si te das cuenta, los parásitos son un montón, chicos, un montón de parásitos, pero quiero que se lleven ese vistazo general para que sepan dónde estamos, ya tengan una orientación, dónde nos encontramos. Vamos a pasar acá al toque nomás a parásitos pluricelulares. Tenemos a los helmintos y tenemos a los artrópodos. ¿Quién sabe cómo se subclasifican los helmintos? Tenemos los planos, ¿no? Tenemos los redondos, excelente. Los planos son los famosos platelmintos, ¿ya? Los platelmintos. Y los redondos son los nematelmintos. Nematelmintos. Muy bien. Voy a dejarlo ahí, voy a dejarlo ahí. Y en artrópodos, pues tenemos a los insectos. Por acá lo consideran a los insectos, a los arácnidos. Muy bien. Voy a dejarlo acá, ¿ya? Para no profundizar mucho. Porque ambos son grupos grandes de parásitos. O sea, los platelmintos pueden ser los tremátodes, que estaba hablando, y también en este caso, los céstodes. Y los nematelmintos se clasifican en tisulares o no tisulares. Pero voy a dejarlo acá, muchachos. Y finalmente quiero hablar sobre los mecanismos de daño. Bien, cómo un parásito ingresa y cómo te hace daño. Como te decía, esto, digamos, se relaciona con lo que yo te hablaba hace ratito de la capacidad de virulencia del parásito. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las armas de ataque? El parásito puede crecer tan rápido y multiplicarse tanto que puede llegar a generar una obstrucción intestinal. Doctor, ¿qué es eso? Significa que tienes tantos parásitos acá que las heces ya no pasan, pues. O sea, tanto parásito hay que en tus intestinos las heces ya no pasan. Eso se conoce, ese detenimiento del tránsito intestinal se conoce como obstrucción intestinal y típicamente la pregunta se enfoca a ascaris lumbricoides. Se asocia a obstrucción intestinal. ¿Cómo tú sospechar de ascaris lumbricoides en el examen? Te van a decir paciente que tiene en este caso unos huevos mamelonados, ¿ya? Mamelonados. El típico el huevo del Ascaris es típico. Tú ves eso en el paciente, bueno, en este caso en el parasitológico, Ascaris. Otro, hay un Ascaris, o perdón, un parásito que genera daño. Un daño se adhiere a la mucosa y te empieza a dañar, como que genera traumas. Ese es Trichuris trichura. Y dato para el examen, ¿qué es lo que te tienen que dar en el examen? ¿O qué es lo que si te dan? Tú marcas este trichuris, ¿alguien sabe? ¿Cuál es lo típico de trichuris, trichura, chicos? ¿Cuál es lo típico? ¿Cuál es el dato que tienen que decirte? Esto, por esto yo marco trichuris. Muy bien, ya tengo para que el acceso. Voy a deshabilitar la sala de espera ya para que los chicos puedan ingresar sin problema. Um, ya, muy bien, muy bien, chicos. Entonces, el dato de Trichuris es, ¿alguien sabe?
Ahí se me fue el dato. Ese es prolapso, ¿ya? Choris, trichoris, ascaris, prolapso, prolapso rectal. ¿Ya? ¿Tú ves esto? Trichoris, trichora. Fasciola, bioquímico, alérgico, estos generan reacciones alérgicas tan grandes que pueden llegar a matar a la paciente, como equinococcus y las oncinarias. Bien, chicos, entonces, ¿qué horas son? Son las 8. No han pasado 20 minutitos, me parece, 25 de esta primera fase de esta diapositiva. Ahora sí, vamos al primer parásito de la clase, ¿ya? El primero de los tres parásitos. Plasmodium, el parásito más preguntado, chicos. El Plasmodium es el famoso agente que a ti te va a dar la malaria, ¿ya? Entonces, yo te hablé que existían cocidios hemáticos intestinales. Este es hemático, incuba más o menos en 4 semanas. Y el Plasmodium tiene varios tipos de parásitos, varios subtipos. Falciparum, Vivax, Ovale y Malariae. ¿Cuál de los cuatro, pregunta de examen, es el más importante o el que genera complicaciones más graves, chicos? Excelente, Dalia. El falciparum. ¿Y sabes por qué? Porque este falciparum va a llegar a afectar, chicos, al sistema nervioso central y otros órganos, generando en el paciente, generando incluso a veces esa falla multiorgánica, el falciparum. También tienes al Vivax, al Ovale, entre otros, ¿ya? De los dos, el que más se complican son los dos de arriba, pero el más grave, pregunta de examen, falciparum. Otro dato es que estos falciparamos se van a asociar a fiebres que en breve te voy a comentar, pero para que vayas recordando, el único que se asocia a una fiebre denominada cuartana es el malaria. De acá te explico a qué se debe esa fiebre. Muy bien, chicos. Entonces, este parásito tiene dos hospederos, ¿ya? Uno va a desarrollar la reproducción sexual y otro va a ser el asexual. Uno va a ser el mosquito, otro va a ser el humano. Yo te pregunto, ¿cuál crees que sea donde se reproduce de forma sexual? ¿Mosquito o humano? Pregunta de examen, ¿dónde se da la reproducción sexual del parásito? ¿O dónde te van a decir dónde el parásito pues desarrolla su ciclo sexual? En el mosquito. Muy bien, en el mosquito, excelente. En el vector, chicos, va a darse la reproducción sexual. Ojo, ese vector lo han preguntado, es el vector Anópeles. ¿Anópeles hembra o Anópeles macho? Anópeles hembra. Hembra. Excelente, muy bien. Las hembras son las trabajadoras, ¿no? El macho lo que sea no hace mucho. Las hembras son las que chambean. Eso, aunque no creas, lo han preguntado, chicos. Han puesto Anópeles hembra, Anópeles macho. Pregunta de examen. Esto de los vectores, chicos, es tan importante que ha sido pregunta también en AM. Yo he revisado donde preguntan vectores. Por ejemplo, te van a decir cuál es el vector del dengue. No es del tema, pero ¿cuál es el vector del dengue? El Es Aedes reptil. aegypti. ¿Cuál es el vector de la fiebre amarilla urbana? El mismo, ¿ya? El Aedes aegypti. Incluso del Zika, si no más me equivoco, también es el Aedes aegypti, ¿ya? Estos chicos preguntan, ¿vale? Tengan en cuenta. Entonces, Anópeles, acuérdense para malaria, pregunta de examen, y Aedes aegypti, fiebre amarilla urbana, es para dengue y fiebre amarilla es con Aedes aegypti, ¿ya? Muy bien, entonces en el humano se va a dar el ciclo asexual. Vamos a ver rápidamente entonces estos ciclos. En este parásito vas a darte cuenta de que el vector va a picar al paciente, en este caso al infectado, y va a depositar los famosos esporozoitos. Los esporozoitos, chicos, pregunta de examen, es ¿qué estadio? Bueno, ¿qué estadio crees que sea del parásito? A ver, de lo que te he hablado.
Ya te olvidaste. ¿Cuál es el estadio que ingresa al humano? El que genera la infección. ¿Cómo se llama? De muchacho. La forma infectante, pues chico, la forma infectante. El estadio infectivo, infectante. Ya te dije, ¿no? O sea, cada parásito tiene una etapa determinada. Una etapa determinada. Entonces, la forma infectante se conoce como esporozoito. Y eso es pregunta de examen, chicos, ojo. La forma infectante del humano. Y acuérdate del humano, porque te pueden preguntar, ¿y cuál es la forma en la que ingresa el parásito al vector? Es otra, que es la famosa del gametocito. ¿Ya? También es pregunta de examen. Ojo ahí. Entonces, ingresa el esporozoito y atraviesa dos ciclos. Un ciclo a nivel hepático y un ciclo a nivel eritrocitario. El ciclo a nivel hepático, lo importante que tienes que saber acá es que el parásito llega, pasa sangre, se mete al hígado y en el hígado empieza a reproducirse de forma, en primer lugar en el hígado. Y en el hígado, algunos parásitos, exactamente dos parásitos, desarrollan formas que permiten la recidiva. Esas formas que permiten la recidiva son preguntas de examen. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las formas que se asocian a recidiva? Son los hipnozoitos. Y una forma de cómo yo más o menos lo recuerdo es imaginando, mira, el que te vio y te hipnotizó. Imagínate así. Una chica o un chico que te guste, ¿no? Te vio y te hipnotizó. Entonces, el Vivax y el Ovale son dos formas del plasmodium que generan hipnozoitos, que son una especie de forma que permiten recidiva, es decir, el paciente se sana, otra vez enferma, se sana, otra vez enferma. ¿Quién es el responsable? Hipnozoitos. Pregunta de examen. Han preguntado cómo se llama la forma, hipnozoitos. Han preguntado cómo se llaman los plasmodium que generan esa forma, Vivax y Ovale, ¿ya? Eso son preguntas de examen. ¿Y dónde se desarrollan? En el hepatocito, ya, pregunta de examen. Y cuando vamos por acá al ciclo eritrocitario, ya, acá, o sea, una vez que llega al hígado, ya, este va a formar una estructura que se conoce como esquizonte, ya. Este es el esquizonte. Y se va a romper. Cada que se rompe, va a generar una reacción inflamatoria que va a generar fiebre. Entonces, se rompe, tu cuerpo reacciona eh, genera una reacción inflamatoria y eleva la temperatura. Entonces, ¿y cada cuánto tiempo se rompe esto, doctor? Se rompe cada 2 días y cada 3 días. Entonces, como se rompe cada 2 días los sinusoides, más o menos, esta fiebre va a dar de fiebre en picos cada 2 días. En el caso de Plasmodium vivax, ovale y falciparum. Ya, a este pico de fiebre que se da cada 2 días se conoce como fiebre terciaria. ¿Ya? Terciaria, terciaria. Y el de 4 y el de abajo, cuartana, ¿ya? Cuartana. Entonces, por eso es que acá te hablé de la terciana y de la cuartana. Doctor, pero si es cada 2 días, ¿por qué no se llamó, no sé, o Eduana, o no sé? Es que más o menos yo quise meterlo a la lógica a esto, ¿por qué lo llamaron así? Es porque, mira, la fiebre terciana ocurre. ¿Por qué? Porque el día 1 tienes fiebre, al día 2 no hay fiebre y al día 3 otra vez tienes fiebre. Entonces yo quise recordarlo así. Entonces, fiebre el día 1, fiebre en el día al día 3 otra vez fiebre. Y de acá al día 3 de este día, otra vez fiebre. La cosa está, chicos, en términos sencillos, que tienes fiebre cada 48 horas, ¿ya? Y tener fiebre cada 48 horas es típico de estos tres de arriba. En cambio, el único que asocia la fiebre cuartana es el malariae. También te pueden preguntar eso. Y también te pueden preguntar en sí, en general. Viene un paciente, te dicen, procedente de la selva con fiebre así intermitente, o fiebre cada 3 días. eh, no sé, viene ictérico, ahorita vengo a la clínica, con vaso palpable. ¿Cuál es el posible diagnóstico? Te lo dicen así. Entonces, tú rápidamente, este patrón de fiebre, chicos, es típico de Plasmodium.
Este patrón de fiebre procedente de la selva te orienta mucho a pensar en Plasmodium, ¿ya? Muy bien, una vez que pasa esto del ciclo eritrocitario, acá el parásito se pasa o parasita al eritrocito, invade el eritrocito, y como invade al eritrocito, chicos, obviamente que el eritrocito se destruye, ¿no? Obviamente se destruye en un punto, acá está, se destruye el eritrocito. Por eso es que este paciente con parasitosis extremas hacen anemia. Y mientras más grave es la parasitosis, más grave va a ser la anemia, ¿no? Y como destruyes al eritrocito, va a aumentar también o va a generar ictericia por el aumento de la bilirrubina. ¿Alguien estuvo en la clase anterior que dictamos sobre pruebas hepáticas? ¿Alguien sabe qué tipo de ictericia te generaría? ¿Directa o indirecta? Ictericia, chicos, de tipo indirecta, ¿ya? Aumenta la bilirrubina indirecta. Muy bien. ¿Y eso por qué, doctores? ¿Por qué? Porque acuérdate que la bilirrubina primero es indirecta, se conjuga en el hígado y luego es directa. Muy bien. ¿Y cuál es el sustrato para que tengas indirecta? Son los glóbulos rojos. Entonces, se destruyen glóbulos rojos, se genera indirecta. Cuando aumenta la lisis, la destrucción, en este caso por el plasmodium, generas más destrucción, por lo tanto, más indirecta. Toda la patología que genere pasando el hígado, ya, eso aumentaría la directa, ¿ya? Y algunas hepáticas generarían directas, otras indirectas, dependiendo si es que se conjugó o no se conjugó. Bien, ¿todo claro hasta ahí, muchachos? ¿Me van entendiendo? Vamos a la par. ¿Todo claro, chicos, muchachos? Muy bien, Juan me dice que todo claro, los también todo claro. Margarita. Excelente, chicos, excelente. Otra pregunta de examen. Acá, cuando invade el eritrocito, adopta una forma de anillo. Entonces te van a decir, paciente, igual, selva, todo eso dato que te dije, y en la lámina periférica encontraron una forma de anillo. Así te van a colocar. ¿Cuál es el posible diagnóstico? Plasmodium, ya tú sabes. Forma de anillo. Tú ves en el caso forma de anillo en el estudio del eritrocito, marcas plasmodium. Doctor, me dijeron forma de banana. ¿Qué pasa? La forma de anillo es una forma inmadura, pero cuando madura, llega un punto donde producen sus hijitos, sus gametos. Y hay un tipo de gameto específico que tiene forma de banana. Si te dan una forma de banana en el gameto, así como ves acá, forma de banana, marcas falcíparo. Entonces, la forma de banana es un gametocito típico de falcíparo. Bien, chicos. Todas esas son preguntas de examen. Estos gametocitos es lo que el mosquito va a ingerir. Muy bien, tu mosquito ingiere gametocitos, también me lo han preguntado. Y el gametocito al interior, mira, si tienes un microgameto, el microgameto, chicos, es el masculino, el macrogameto es el femenino. Se juntan los dos y te das el cigoto. Y el cigoto, como es el huevito, el recién nacidito. El cigoto madura, forma el ooquiste, se forman los esporocitos o se liberan los esporocitos de su interior y finalmente otra vez se reanuda el ciclo. ¿Ya? Muy bien, chicos. Vamos a... Por acá les he dejado unos datitos de la profilaxis, simplemente para que lo tengan en cuenta y si estás preparándote, estás en infecto, por ahí te pregunto. Entonces, antes de tú viajar a una zona endémica, tienes que tener profilaxis para evitar que te dé malaria. Entonces, ¿cuáles son los esquemas de profilaxis? La cloroquina, 2 tabletas, ya, se da 300 miligramos una semana antes. La mefloquina, que se da 1 o 2 semanas antes. Y la doxi, que se da un par de días antes. ¿Ya? Tengan en cuenta para evitar la transmisión. ¿Y cómo se transmite? Pues notablemente, la más importante de todas las formas de transmisión es lo que hemos hablado desde el inicio, chicos. La forma más importante va a ser por el vector, ¿ya? El vector. También transplacentaria, como hablábamos, por Torch. Dentro de otros está
Plasmodium. También el Plasmodium se puede contagiar de forma transplacentaria. Muy bien. Y por acá te he dejado las fases del ciclo eritrocitario, las de que ocurren acá, simplemente para que lo tengas en cuenta. Una vez preguntaron cuál no es parte del ciclo eritrocitario, ¿ya? Y, y bueno, pues acá te las dejo para que las revises, ¿ya? Las fases, las cuatro fases que hemos hablado, merozoito, luego el trofocito inmaduro, trofocito maduro y los gametocitos. Bien, entonces, dentro de la clínica, para acabar malaria y pasar ya a los últimos dos parásitos, para acabar malaria, la clínica, chicos, nunca te olvides. Paciente con fiebre, anemia, ictericia y procedente de zonas tropicales. Si te dicen a ti ictericia, fiebre y la fiebre típica, ¿no? Una fiebre cada 2 días, cada 3 días, acuérdate que eso, chicos, es malaria, ¿ya? Y vamos por aquí, a ver, quiero ver si me has atendido, has recordado. Estos dos chicos, ¿cómo se denomina el patrón de fiebre de los dos? ¿Te acuerdas? Terciarias, Muy bien, las tercianas. ¿Y cada cuántas horas se dan? 48 Cada horas. 48 horas. Muy bien. ¿Y a qué se debe ese pico de cada 48 horas? Ruptura de eritrocitos. ¿Segura que es de eritrocitos? Sí, se rompen los esquizontes, pero eritrocitos del hepatocito, ¿no? Del hepatocito, ¿ya? La ruptura del esquizonte hepático. Excelente, excelente. Me han captado, chicos. ¿Y la malaria, cómo se denomina? Cuartano. Muy bien, cuartana. Dato. Como el falciparum es el más grave de todos, a este la van a llamar terciana maligna. ¿Ya? Creo que te lo dejé por acá. Maligna. ¿Ya? Y al vivax va a ser la benigna y el ovale algo leve. ¿Ya? Entonces, no te olvides de esos datitos. Muy bien. Un dato más que quiero dejarte. Imagínate que te dicen a ti, paciente que viene con fiebre, con cefalea, ictericia, anemia, pero no viene de la selva, sino viene de la sierra, de Ancash. ¿Qué piensas, chico? Acá hay verruguitas en la carita del paciente. ¿Se acuerdan de Daniel Alcides Carrión? ¿Alguien sabe quién fue Daniel Alcides Carrión? Yo creo que sí saben. Creo, espero. O no saben. ¿Quién fue Daniel Alcides Carrión, chicos? La enfermedad de Carrión, chicos. La bartonelosis, la verruga peruana. Bartonelosis. ¿Ya? Excelente, ¿no? El Carrión se inoculó la famosa Bartonella basiliformes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? En la fase inicial tienes una fase ictérica, ¿ya? Donde el paciente adopta la misma sintomatología, ojo, pero procedente de la sierra, entonces cambia todo, o sea, por eso es que en el caso clínico importa mucho dentro de mi infecto la zona, la epidemiología. Si te dicen todo lo que te he hablado, pero ese es de la selva, entonces tú dices malaria. Doctor, pero me dicen que es de la sierra. Malaria también. No, pues no. En la sierra no hay tanto anópeles. Acá vas a pensar en Bartonella, ¿ya? Bartonella basiliformes. Muy bien. Vamos a ver por acá entonces uno de los que generan paludismo más grave, que es el Plasmodium falciparum. Falciparum, muy bien. Y dentro del Plasmodium falciparum, ¿por qué es el más grave, chicos? Porque todas estas son las complicaciones que puede generar. Mira, desde encefalopatía
encefalopatías, hasta disfunción orgánica de otros órganos, ¿ya? Todo eso te puede generar el falciparum. Y en laboratorio se caracteriza porque los eosinófilos están bastante elevados. La anemia aquí es severa, acuérdate, la anemia es severa. Y también hay aumento, obviamente, de bilirrubinas. ¿Cuál es la que sube, chicos? ¿Cuál es la bilirrubina que sube? Indirecta. Muy bien, la indirecta, ¿no? ¿Y cuál es la causa? ¿Por qué sube la indirecta y no la directa? Porque eso no pasa por el hígado. Muy bien, porque todavía, digamos que todavía no se ha conjugado, ¿no? O sea, es un proceso fisiopatológico que se da eh, antes de la conjugación. Entonces, como todavía no se ha conjugado, porque es un caminito, ¿no? La indirecta se conjuga a nivel hepático. Como todavía no se ha conjugado y estamos hablando de un aumento de la destrucción de glóbulos rojos y a partir de la destrucción de glóbulos rojos nace la bilirrubina indirecta, notablemente que al haber más destrucción hay más bilirrubina indirecta. Y por ahí quizás te dejo como un dato curioso, ¿no? Doctor, entonces yo he escuchado por allí que existen factores protectores para esta infección. Y no le he puesto, pero debes saber tú que tener algunas enfermedades te protegen de anemia, perdón, te protegen de paludismo. Que sí, doctor, ¿cuáles son esas enfermedades? ¿Alguien sabe, chicos, cuáles son las enfermedades que te protegen de esta infección? Te dejo dos, ¿ya? La anemia falciforme. Y no te confundas, falciforme. Y también la deficiencia de la G6, de la fosfato G6. Fosfato, así creo que se escribe, 6G fosfato, creo. ¿Qué pasa? Como el parásito, y esto es lógica nomás, chicos, como el parásito se mete al eritrocito para hacer su reproducción, para hacer la etapa de producción del gametocito, estas anemias, ¿qué pasa? Tienen el eritrocito un tiempo de vida menor del normal. Esas anemias, pues sus eritrocitos se destruyen antes de tiempo y no le da tiempo al parásito de cumplir su ciclo. Entonces, como se destruye antes, como que protegen a la persona. ¿Se dan cuenta? Es como que una, entre comillas, protege. Claro que si tú tienes anemia falciforme, no, o sea, no es que ya tú estás feliz, ¿no? Con tu anemia falciforme, tiene otras complicaciones. Y ojo, la anemia falciforme no tiene nada que ver con Plasmodium falciparum, ¿no? Ojo, es un proceso distinto, es una alteración en la hemoglobina. Esto también lo han preguntado en hematología. ¿Alguien sabe cuál es la hemoglobina alterada en anemia falciforme? Pregunta de examen, chicos. Todo lo que estábamos hablando son preguntas de examen. La hemoglobina, te doy opciones. Hemoglobina A, hemoglobina S, hemoglobina D, hemoglobina B1. La hemoglobina S. ¿Ya? Hemoglobina S. Excelente, Margarita. Hemoglobina S. Pregunta de examen. Entonces, ya tú sabes, si es que por allí estudias anemia falciforme, acuérdate de esta clase y recuerda que este es un factor protector para, para no tener paludismo. Porque como el glóbulo rojo se destruye antes de tiempo, entonces no le da tiempo, no le da espacio para que madure. Vamos al tratamiento rápidamente. El tratamiento depende mucho de si es que el paciente está complicado o no está complicado. Entonces, lo primero que evalúas es presencia de complicaciones. Si hay daño del sistema nervioso central u otro órgano, si es que hay daño, entonces digamos que sí está complicado y vienes por acá. Y si no hay daño, pues vamos por arriba. Entonces, lo siguiente que te preguntas es que si estamos hablando del falciparum. ¿Por qué? Porque el falciparum tiene un tratamiento distinto al resto. Estamos acá, el bio, acuérdate, bio de Vivax o de Ovale, y el que queda es la malaria, ¿eh? Todos estos se tratan con primaquina y cloroquina. La primaquina es muy importante en el tratamiento y te vas a dar por qué. Porque este tiene actividad en los hipnozoitos. La primaquina tiene actividad en los hipnozoitos. Y yo quiero que te acuerdes cuáles son los tipos de plasmodium que se asociaban a hipnozoitos.
te vio y te hipnotizó. Vivax o Yovale. Excelente, excelente. Los vivas y ovales, ¿no? Te vio y te hipnotizó. ¿Y cuál es la importancia de los sinusoides, chicos, que permitían en el paciente? Recidivas. Recidivas. Entonces, este fármaco permite evitar las recidivas, ¿ya? La primaquina. Y la cloroquina lo acompaña. Bien, vamos a ver que el falciparum también usa primaquina. Si te das cuenta, la primaquina está metida casi en todo. Cuando no es complicada, está metida en los dos, ¿ya? La primaquina. Tu prima, ¿no? Tu prima metiche, acuérdate, sí, la prima metiche, cuando no es complicado, se mete la prima, ¿ya? Para que te acuerdes que en las no complicadas, en las dos sí está. Bien, también está en la complicada, pero acuérdate que la no complicada está en los dos casos, ¿ya? Acá aparece el artusunato. Y el artesunato, cada vez que tú veas falciparum, vas a ver artesunato. Entonces, para que te ubiques. Si te preguntan cuál es el tratamiento de falciparum, primero, no complicada o complicada. Si es que no está complicada, acuérdate que la prima está metida en todo. Entonces, tú buscas prima, 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 allá, bacán. Mi prima, bacán. Marco prima, uno que diga primaquina. Ahora, segundo, te preguntas, ¿me están hablando de falciparum? Sí, si es que tu respuesta es sí, me están hablando de falciparum, entonces buscas uno que diga artesonato. Si tú ves a tu prima que se mete en todo y ves a tu artesonato, ya esa es la respuesta, ¿ya? Prima con artesonato. Y la mefloquina que por aquí acompaña. Bien, entonces, de las dos, ahora vamos a las complicadas. Cuando se complica, ahí sí, el artesonato está metido. En las dos complicadas está metido el artesonato. Pero uno va a ir con prima y otro va a ver sin tu prima. ¿Ya? Entonces, uno de los dos es falciparum y uno es Vivax. Yo te pregunto, ¿cuál crees que es Vivax? ¿A o B? Según lo que te he explicado. Ya, Dalia dice A, B me dijeron también por el chat, por el audio. Juan me dice B, Margarita dice B. Vivax es el B, muchachos, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Alguien que me diga por qué. Por la actividad de la primaquina. Muy bien, excelente. Porque tú sabes que la primaquina actúa en el hipnozoito. Entonces, si es que yo tengo una malaria complicada por Vivax, necesito la acción de la primaquina para que actúe sobre el hipnozoito. En cambio, el falciparum no. El falciparum no actúa en el hipnozoito, así que no necesita falciparum. Entonces, ya tú sabes, cada vez que tú veas falciparum va a haber artesonato, ¿ya? Si es que es complicado, va a haber artesonato, ¿ya? Si es que hablas de Vivaxio Vale, va a haber primaquina. Entonces, más o menos así ya tú vas haciendo tu algoritmo y tú vas haciendo por lógica, ¿no? Entonces, falciparum, ah, ya, artesonato. Si es que es no complicado, acuérdate que cuando no se complican las cosas, tu prima está metida en todo. Cuando las cosas se complican, la prima está donde le conviene. Entonces, ¿dónde le conviene estar? En Vivax, ¿ya? Muy bien. Acuérdate así para que no te compliques. No te compliques también tú, ¿ya? Y el diagnóstico, pregunta de examen, gota gruesa, ¿ya? Nada más tienes que saber. Esto lo preguntan a cada rato. Gota gruesa. Bien, chicos, entonces vamos acabando con los últimos dos parásitos y cerramos la sesión. Estos son más cortos. Yarja. En palabras simples, Yarja, vas a pensar en un paciente niño que te viene con diarreas. Es una diarrea de tipo atorreica. Vas a ver heces o vas a ver grasas en las heces, unas heces bastante amarillas, ya malolientes también puedes encontrarlo. ¿Por qué? Vamos a verlo ahorita. Entonces, Yarcha lamblia, también conocida como Yarcha duodenalis o Yarcha intestinalis, afecta al duodeno principalmente. Acá empieza la afección y a medida que va avanzando la enfermedad, se va extendiendo, ¿no? Al yeyuno y también al ilio. A este rara vez lo ataca, porque como te digo, si es que está avanzando en orden, entonces, o sea, le queda más cerca el duodeno y el siguiente está pegadito al yeyuno, ¿no? Y al ilium como que rara vez. Pero si es que llega acá, sí puede llegar, pero para que llegue, la infección tiene que ser severa, ¿no? O sea, tiene que haber un montonón de yardas para que se recorran todito y lleguen hasta allí. Ya, entonces,
Es más frecuente en el duodeno y en el yeyuno. Bien, segundo, es el patógeno intestinal más frecuente cuando hablamos de parásitos. O sea, parásitos intestinales, ¿ya? Uno de los más frecuentes es este, date cuenta, que genera diarreas. Tercero, hay dos estadios, diagnóstico, infectivo, y uno que es infectivo y diagnóstico. Entonces, te explico acá el hábito y tú me respondes lo de arriba. El paciente es este, ¿ya? Acá está su boquita, acá está el paciente y acá está su estómago. Entonces, acá te he dibujado, mira, eh, el estómago y por acá están los intestinos. Entonces, te he dibujado la lengua, ¿ya? Y el recorrido, ¿no? Sí se entiende, ¿no? O sea, acá está la boca, por acá, el esófago, acá está el estómago y empiezan los intestinos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Este parásito, y esto es en general, chicos, todo lo que ingresa por la boca, cuando llega al estómago, va a enfrentarse al pH ácido de tu estómago, ¿no? Porque tu estómago tiene una acidez terrible, chicos, terrible, terrible. Entonces, ¿qué hace el parásito? O sea, el parásito es inteligente, ¿no? No, el parásito estudia. Entonces, ¿qué hace? El parásito, ¿qué dice? A ver, ¿cómo ingreso yo para meterme al cuerpo de este individuo y hacer lo mío? Así dice el parásito. ¿Cómo ingreso? ¿Cómo le hago? El parásito dice, a ver, si es que yo ingreso sin protección, o sea, si yo ingreso sin escudo, digamos, sin escudo, o sea, llega acá el pH ácido y el pH ácido o sea, lo fría el parásito, ¿no? Entre comillas, lo rostiza, no sé. Entonces tiene que entrar con un escudo y por lo tanto la única forma o su forma como se entra con escudo es el quiste, porque el quiste tiene bordes, ¿ya? Como una fuera una capa protectora. Entonces el quiste va a ser el estadio infectivo de la mayoría de parásitos que ingresen por vía oral, date cuenta. Si ingresa por vía oral necesita un quiste o necesita un huevo, porque es la forma más efectiva de hacer frente al pH ácido. Ya entonces, si ingresa por vía oral, esa va a ser en la mayoría de veces la forma, chicos. Dense cuenta. Por el pH. Y una vez que llega acá al nivel intestinal, pasa lo que vemos aquí. El quiste llega al duodeno y dice, ahora sí, ya me enfrenté al pH ácido, que es 1 o 2 en el estómago. Ahora sí, me libero y saco al trofosfito de mi interior, como que libera su potencial. Y ese potencial empieza a duplicarse, a dividirse por fisión binaria, ¿ya? Tiene una forma de reproducción asexual, ¿ya? Se reproduce por fisión binaria, se divide, mejor dicho, de 2 hacen 4, de 4 hacen 8 y así, así. Y eso genera un pico gigantesco, chicos, gigantesco, bien gigantesco de trofocitos. Se aumentan un montón, ¿no? Y todo eso genera la clínica que vamos a ver acá. Pero básicamente empiezan a dañar, ¿no? Si este es el enterocito y como se llenan de parásitos, o sea, esto es puro lógica, chicos. Ya mira, ¿qué pasa? Tienes muchos parásitos. Imagínate que acá viene tu verdura, ¿ya? Lo que acabas de comer. ¿Ya? Entonces, este parásito está acá llenado, llenado. Entonces, la verdura no va a ingresar, ¿no? Entre comillas. Va a haber como que una dificultad en la absorción de los nutrientes, por un lado. Por otro lado, este parásito va a empezar a dañar también. Daña acá las... tú sabes que las células entéricas tienen microvellosidades, ¿no? Tienen vellosidades, microvellosidades intestinales que permiten la absorción. Se van a ver dañadas. Y ese es un mecanismo común dentro de los agentes que afectan o generan diarreas. Dañan eso y también eso provoca que no se absorban bien los nutrientes, ¿ya? En conclusión, allí este parásito tiene la peculiaridad, chicos, de consumir sales biliares, o sea, consumir sustratos, colesterol. ¿Ya? Entonces, este consume el colesterol del paciente. O sea, tiene esa... ¿Y por qué, doctor, me gusta que me bajen el colesterol? No, no es así, chicos. Como consume este sustrato importante, ya disminuye la formación de bilis, de sales biliares. ¿Y cuál es la función de la bilis? Fisiología. ¿Cuál es la función de la bilis? Agregar lípidos. Excelente, ¿no? Es como que la famosa emulsificación de las grasas, ¿no? O sea, permite la digestión de las grasas, en términos sencillos, emulsifica, permite la digestión de las grasas. Por lo tanto, si es que las grasas no podemos absorberlas, se van a salir por las heces, ¿no? No se van a absorber.
y esas heces van a ser esteatorreicas. Ahora tú entiendes por qué las heces tienen grasas, ¿no? Ya me entendiste. Eso se conoce, o ese patrón cuando uno no absorbe bien, se conoce como malabsorción. Por eso es que este parásito lo conocen también por el síndrome de malabsorción. Y la malabsorción se puede presentar como una esteatorreica. De forma crónica, pues tendríamos una diarrea malabsortiva persistente. Y esta esteatorreica, pues también se puede verse que es maloliente, ¿ya? Maloliente. Muy bien. Entonces, típico, niño, pequeño, diarreas esteatorreicas, malolientes, y por allí, si es que es crónico, te meten que alterna periodos de diarrea y estreñimiento. ¿Piensas, ves eso? Al toque, ya, 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 ya. Nunca debe haber sangre. Si es que hay sangre, ya piensas en otra cosa. Ojo, no hay sangre, no hay disentería, dato clave. Y otro dato clave es que en el examen de heces te van a decir, se evidenció flagelos, un parásito flagelado. Entonces, eso es diagnóstico. O se evidenció o quistes. Se evidenció quistes en heces. Pero obviamente que el flagelo es más orientador, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos acá. Los estadios, como te das cuenta, son dos. Estrofozoito, que es el maduro, o el quiste. ¿Cuál de los dos solamente permite el diagnóstico? ¿Y cuál de los dos permite el diagnóstico y a la vez es infeccioso? ¿Cuáles los dos? ¿Cuál es este de acá? ¿Cuál es este, chicos? A ver, ¿cuál es el infeccioso? Muchachos, les hice un dibujito todo emocionado. El El quiste. quiste, el quiste, chicos, el quiste, el quiste. Y el que es solamente diagnóstico es el trofozoito. Entonces ya tú sabes, te dicen en el caso clínico, paciente ingirió 1.000 trofozoitos, niño ingirió 1.000 trofozoitos en agua contaminada. Lo más probable es que el niño desarrolle, te dicen, una infección de Yardia lamblia, eh, una infección, no sé, grave, o te dicen, no desarrolle la infección. Entonces, ¿qué marcas tú? Ojo, son 1.000 trofozoitos. ¿Qué marcan, chicos? ¿Qué marcan? No desarrolla la infección, porque acuérdate que el trofozoito no es el infectante, entonces no va a haber infección. Ese dato quiero que te lo lleves. Acuérdate, hay una forma infectante, hay una forma diagnóstica, a veces pueden coincidir, ya, pero no necesariamente. Entonces, en este caso, la forma infectante, chicos, es el quiste, ya, diagnóstica también es el quiste. El trofozoito no es infectante. Entonces, factores de riesgo que te coloco: hacinamiento y bajas condiciones de salubridad. Principalmente la salubridad, porque esto se contagia vía fecal oral, entonces por alimentos contaminados, por no lavarse las manos. Por eso es típico en los niños. Y pasamos a la última diapo, chicos, ¿ya? La última diapo. Y para ver coccidios intestinales. Entonces, esto es rápido también. Lo que quiero que aprendan de esta diapo es súper sencillo. Y no es nada más que tienes un paciente con diarrea. Primero hay que definir una diarrea, ¿ya? La diarrea, chicos, puede ser aguda, persistente o una diarrea crónica. ¿Alguien sabe cuál es la definición de una diarrea aguda? Tiempos, tiempos. Casi no se escucha, doctora. Menos de 2 semanas. Crónica, ¿más de cuántas semanas crees? Más de 3. Más de, mayor o igual a 4 semanas, ¿ya? Mayor o igual a 4 semanas. Y acá es de 2 a 4 semanas. Entonces, ahí tienes. Aguda, persistente y crónica. Entonces, paciente que tiene diarrea de un mes para arriba, entonces esa ya es
una diarrea crónica. Entonces, cuando hablamos de diartriasis intestinales, las ubicamos aquí, ¿ya? A un paciente que tiene diarreas crónicas. Y le asocias el dato de que generalmente, no siempre, generalmente, piensas que está inmunodeprimido. Ese es el dato que te orienta bastante en el examen, aunque vas a ver casos de que no necesariamente necesita estar inmunodeprimido para adquirir alguna de estas de acá. Especialmente te hablo de las dos de acá abajo. La primerita sí. Esta sí o sí requiere que estés débil, muy débil tu cuerpo, tu sistema inmunológico para que te infecte. Las dos de abajo, no. Bien. Entonces, vamos a hablar, a ver, mm, del ciclo de vida. Empecemos con el ciclo de vida, ¿ya? Este parásito, así como Plasmodium, es un coccitio. Por lo tanto, cuando hablemos de este parásito, te vas a acordar de Plasmodium. Mira, ingresa formando por vía oral. Entonces, como ingresa por vía oral, chicos, ingresa como oquiste, ¿ya? Y este oquiste, acá, vas a ver que existen dos tipos de oquiste. Uno que tiene pared gruesa y uno que tiene pared fina. Y te preguntan por lógica, ¿cuál es el que ingresaba por vía oral? Obviamente el que tiene pared gruesa, porque ya te dije que en el estómago, si es que no tiene una pared gruesa, va a morir, ¿ya? Y el pared fina lo vamos a ver por acá abajo. Acá también hay otro quiste que va a ser de pared fina, que va a permitir, como su pared es fina, romperse para que genere autoinfección. Ya, lo vamos a ver de aquí. Muy bien, ingresa adentro. ¿Qué pasa? El oquiste contiene en su interior esporozoitos. Ese es el oquiste. El oquiste contiene en su interior esporozoitos. Creo que lo puse por acá. Ya, mira. Los oquistes. Entonces, no por nada está dentro del grupo de esporozoos, ¿no? Tiene esporozoitos. ¿Y qué es el esporozoito, doctor? El esporozoito es el soldado. Mira, acá hay dos soldados. ¿Te das cuenta? Dos soldados. El oquiste es esa estructura grande que ves acá. Entonces, los esporozoitos son los soldados que se meten dentro del cohete para infectar. Si te das cuenta, cuando nosotros hablamos de Plasmodium, el paciente ingería o el que lo picaba, de frente metía esporozoitos, de frente al aire. Pero si te dabas cuenta, salían estos esporozoitos del interior del cohete, que era el oquiste. Sí había un oquiste, pero de frente metió esporozoitos. Y eso se entiende, se razona, doctor. ¿Por qué? Porque no es necesario meter un oquiste en la sangre, pues. ¿Por qué voy a meter un oquiste en la sangre si de frente puedo meter al que ataca? O sea, no tiene sentido, ¿no? Pero doctor, si es que al inicio no era necesario, ¿por qué acá sí es necesario meter un oquiste y no meter los esporozoitos, chicos? Porque es por vía oral. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando es vía oral? Cuando llega al estómago, los ácidos gástricos lo pueden degradar la pared. Muy bien. Entonces, como ingresa por vía oral, chicos, ahí se va a digerir. Por eso es que no tenemos, no se puede, digamos, no se puede, no podrían meterse solo esporocitos. Entonces, una vez que se mete el cohete, libera de su interior a los soldados, los esporocitos. Estos soldados empiezan su ciclo asexual, date cuenta, igual que en Plasmodium, primero es asexual y luego aparece el ciclo sexual, que está por acá abajo, ciclo sexual. Entonces, tienen similares fases, mira, merozoitos, acá aparece uno que se llama meronte. Y entonces, el detalle está que tiene dos ciclos, sexual y asexual. El ciclo sexual es el que permite formar a los parásitos en su interior. Y si te das cuenta, acá tanto el ciclo sexual como asexual se da en el mismo parásito, date cuenta. En Plasmodium, el sexual se daba ¿en quién? ¿Te acuerdas? Ujú. En el Plasmodium se daba mosquito, en el mosquito, ya no te olvides. Y la sexual en el humano. Bien, entonces acá se forma uno que es un gamonte que se va a diferenciar en microgamonte y en macrogamonte. Entonces, al final vas a tener un microgameto y un macrogameto.
Y para eso yo siempre les mostraba, cuando yo antes dictaba parásitos, les decía a los chicos, a los muchachos, miren chicos, para que se acuerden cuál es el femenino y cuál es el masculino, acuérdense de esta cama. Entonces, estos de acá van a tener su hijito, ¿ya? Pero cuando van a dormir o en la cama, ¿qué pasa? Ella va a ocupar casi todo el espacio, ya ahí lo van a dejar un espacio chiquito, chiquito. Entonces, el microgamote va a ser él. Entonces, significa que este va a ser el masculino y el macrogamote va a ser el femenino, ¿ya? Datito de parasitología. Estos se juntan, forman el cigoto, muy bien, y ese cigoto puede adoptar dos vías, ¿ya? O viene por acá, viene por esta flecha y va y sale, digamos, al ambiente, es decir, es excretada por las heces, ¿ya? Por las heces, o en el mismo interior, este cigoto se forma y autoinfecta, o sea, se renueva, el ooquisto formado se madura y en el mismo interior nuevamente empieza un sistema de infección, o sea, ya no necesita que quieras, adentro el ciclo está una y otra vez. Por eso es que puede ser peligroso. ¿Quién hace eso? Anota, quien genera autoinfección es el Cryptosporidium. Y los dos restantes que vienen por acá, que es el Ciclospora y la Isospora, Ciclospora belli y Ciclospora cayetanensis, esos necesitan salir al medio ambiente para volver a ingresar, ¿ya? Entonces, allí también te pueden preguntar, dentro de quién es el único que se genera autoinfección, ¿ya? Ese criptosporidium. ¿Y a qué se debe esa capacidad, doctor? Se debe a que genera desde el inicio un ooquiste maduro, ¿ya? En cambio, los otros generan ooquistes inmaduros que necesitan madurar en el medio ambiente para luego volver a ingresar. Así la definición, así la causa. Doctor, ahora sí, ya, vamos al grano. ¿Qué es lo que yo necesito para marcar esto? Entonces, ya sabes, paciente con diarreas crónicas, más de un mes, asociado a algún tipo de desnutrición y inmunodepresión. Es lo primero que tienes que pensar para coccidios. Luego te doy características de cada uno, ¿ya? ¿Qué pasa? Tiene que haber deshidratación. Esto puede generar deshidratación. Si es que esto se complica, hipovolemia. Si esto se complica, muerte. Acuérdate que la hipovolemia se da porque hay gran pérdida de líquidos, ¿ya? Y el paciente muere, fallece. Lo que pasaba con el cólera, ¿no? Tenía mucha diarrea, tanta diarrea, chicos, mucha deshidratación, fallecen los pacientes. Los que más fallecen por diarreas en nuestra realidad son los niños. Tengan en cuenta ese dato. Y la mala absorción intestinal también genera acá desnutrición, pérdida de peso. El diagnóstico es con la atención de Ciel-Nielsen. Doctor, la atención de Ciel-Nielsen lo he escuchado. Yo sé que sí la has escuchado porque se utiliza en la tuberculosis. Ciel-Nielsen. Acá usan Ciel-Nielsen modificado. Ya la Ciel-Nielsen es para tuberculosis. Ya, muy bien. Y vamos a ver por acá, entonces, diferencias de cada una. Ya acabamos la clase. Hablemos del primero. Cryptosporidium. El Cryptosporidium, entonces, muchachos, es un parásito que nace esporulado, nace maduro. Y por lo tanto, genera autoinfecciones. El Cryptosporidium, chicos, es el que se asocia al VIH-Sida. Entonces, si es que te dicen paciente con diarreas crónicas, joven, promiscuidad y SIDA, marcas Cryptosporidium, ¿ya? Este es el que tiene complicaciones en inmunodepresión, desde pulmonares, etcétera, ¿no? Pero lo que más preguntan es eso. Y el tratamiento inicia, como tiene VIH, le vas a dar targa. Y eso le sumas nitazoxanida, ¿ya? Pero el de base es la targa, o sea, el tratamiento de base es targa, ten en cuenta ese dato. Segundo, vamos con Ciclospora Cayetano Heredia. Fue una bióloga de Cayetano Heredia quien descubrió este parásito. Por eso es que le dieron Ciclospora cayetanensis, ya de Perú, por si acaso, ¿no? Perú dejó su marca por ahí. Es un parásito que necesita esporular en el ambiente, así como el de abajo, que es citoinfección.
isosporabeli o isosporabeli nomás. Entonces, ambos necesitan ambiente para esporolar. Generalmente son autolimitadas ambas, pero si es que se presentaran en inmunodeprimidos, siempre es más grave. Entonces, ten en cuenta eso. En inmunodeprimidos siempre es más grave. Acuérdate que el único que es considerado oportunista, el único que necesita que tú estés mal para invadirte, es el primero, ¿ya? El dato clave de ciclospora va a ser acá su quiste, y de citoisospora belli va a ser que es tiene un infiltrado eosinófilo, y también es el quiste, el ooquiste. Entonces, acabamos esto con los quistes, ¿ya? Porque es el dato clave que te va a permitir a ti marcar distinto. Si te dicen oquiste en forma de salchicha, tú ves acá, mira, forma de salchicha, marcas de frente y sospora belli. Si te dicen que tiene dos esporoblastos, también te orienta a isospora belli. ¿Qué es el esporoblasto? El esporoblasto esta estructura, ¿ves? Que está conteniendo a los esporoquistes. Y si te das cuenta en este huevo, tienen los esporoquistes. Entonces, cuando el huevo tiene el esporoquiste, se dice que es maduro. Cuando el ooquiste, ¿ya? Y cuando el ooquiste no tiene a los esporozoitos, discúlpeme, son esporozoitos, ¿ya? Cuando el ooquiste no tiene a los esporozoitos, se llama inmaduro, ¿ya? Inmaduro. Muy bien. Doctor, acá veo que tiene cuatro esporozoitos, mira. Este tenía ocho. El que tiene cuatro esporozoitos y a la vez tiene dos esporoblastos, ¿ves? Esta estructura que lo rodea, se pertenece al ciclospora. Entonces, allí tienes una diferencia. Acá hay cuatro, acá hay el doble. Y el de Cryptosporidium también hay cuatro, pero acá, ¿qué le falta, chicos? A ver, si son observadores, ¿qué le falta? Que no tienen los dos de abajo. ¿Qué le Cloroplasto. falta? Muy Esforoblasto. bien, excelente. Los esporoblastos. Bien, chicos, pasamos al banqueo ya. Acabamos la sesión con esto. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Alguna duda que se haya generado? Una Bien, pregunta, sí. disculpa. Bien. En Gardia Lambia, ¿por qué ahí se menciona como heces lientéricas? ¿A qué se refiere ese término de lientérica? Dientería, la lientería. Lientería hace referencia más o menos a algo abundante, ¿ya? Ahorita no tengo tan preciso el término, no sé si por allí me ayudan a checar, pero es abundante. A ver, ayúdeme con ese datito, a ver, chicos. Lientería son heces con restos de alimentos pues, que se pueden observar. Ya, excelente, excelente. Se me había ido el término. Entonces, lientería es como no absorbe bien, pues notable que hayan restos, ¿ya? Excelente, gracias, chicos. Bien, ¿hay otra duda, chicos, que para comentarla, quizás? Bien, ahora sí, vamos al banco. ¿Ya? Vamos al banco. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes caracteriza el vector biológico? Creo que no les hice distinciones en vector biológico, pero a ver qué marcan. ¿Qué marcan, muchachos? Hay dos tipos de vectores, ¿ya? En los vectores tenemos vector biológico y vector mecánico. El mecánico es el que solo se limita a transportar. El biológico es el que, además de transporte, permite que el huésped, o perdón, el parásito se desarrolle. Entonces,
lo transporta y permite su desarrollo. Por lo tanto, la respuesta es la E. Ya vamos con la segunda. Nos hablan de las fases sexuales del ciclo de Plasmodio. Yo por acá de malaria, ¿eh? Chicos, bien, muchachos, lo hemos visto, chicos, ¿eh? No sean tímidos, muchachos, no sean tímidos. Podría ser la D. A ver, vamos uno con la D. La D dijiste, ¿no? A ver, chicos, ya nos olvidamos, creo. Acá hay dos preguntas. Ya, uno dice la A. A ver, uno más. ¿Alguien más que opine? La C. Uy, cada quien va por su lado. Ya, acá hay dos preguntas. Primera pregunta. La fase sexual. ¿En quién se da la fase sexual del parásito? El mosquito. Mosquito. Entonces descartamos que diga sangre, descartamos eritrocito, descartamos hepatocito, la linfa. Bueno, descartamos todo. Ya nos marcamos la. Mira, solamente sabiendo eso, ¿ah? Pero vamos a seguir. A ver. Plasmodium malariae. Yo te dije, el que vio, acuérdate que el que vio, vio y quedé hipnotizado, ¿no? Este vio se asociaba a la terciana. Y acuérdate que falciparum se asociaba a qué, terciana o cuartana. Terciana. Terciana también, entonces. Pero la diferencia es que el terciana de acá era la maligna, del vivax era la benigna y del ovale era leve. Entonces, si te das cuenta, eso también te permitía descartar tercianas, te quedabas en la C y la A, y obviamente que la C no puede ser porque no es en el huésped, no es en el. Y otra cosa, acuérdate que el huésped definitivo es donde está la etapa sexual, te dije, ¿no? Etapa sexual del parásito. ¿Dónde estaba la etapa sexual del parásito? En el huésped definitivo. Bien. Tres. Hipnozoito. La hipnozoitos. Muy bien. ¿Cuál es el medicamento que actúa sobre los sinusoides? La que se mete en todo, ¿no? Acuérdate la que se mete en todo. La primaquina. ¿Cuál es el medicamento que siempre tiene que ir cuando tienes una malaria por falciparum Ah, o artesonato. muy bien, o grave? Artesonato, ¿no? El artesonato. Siempre que veas falciparum o grave, artesonato. En la que es grave, también le añades otro antibiótico, que es la clindamicina, ¿no? En el grave. Y en el que metes en Vivax y en Ovale, justo es la primaquina, ¿no? No te olvides, primaquina, Vivax y Ovale. Muy bien. Em, ¿Qué más? Sigamos por acá. A ver, dicen. Acá también hay dos preguntas. Entonces, primero responde la primera pregunta, ¿no? Y luego descartas. Y luego hace la segunda. A ver, vamos.
La E. Una para la E. A ver, ¿alguien más, chicos? Otra más, dice en la E. Y una más, dice en la E. Entonces, acuérdense que ahí veían cosas que siempre preguntan. Te dije, ¿no? Acuérdate, el que infecta al humano, ¿cómo se llama? El que infecta al humano es el esporocito. Muy bien, ¿no? El esporocito ingresa a la sangre y ¿a dónde va? Te dije, ingresa a la sangre y va, se mete al hígado y empieza el primer ciclo que es el ciclo hepático. Luego pasa, sale el merocito e ingresa el eritrocito, ¿no? Que es lo que nos han preguntado, esporocito y merocito. Y no se queda ahí, evoluciona, se convierte en un trofocito inmaduro, luego maduro. El inmaduro, ¿te acuerdas? El inmaduro tenía forma de ¿qué? El inmaduro, ¿qué forma tenía? Entonces acá tienes tu glóbulo rojo y adentro está el trofocito, ¿ves? Forma de anillo. Y, y luego que era maduro, se convertía en un trofocito. El trofocito tenía sus hijos, bueno, entre comillas, ¿no? Producía gametos. Los gametos, ojo, no se reproducen dentro del humano. Los gametos se producen, pero se juntan, se unen en el vector. Por eso es que el ciclo sexual se da en el vector, ojo. Entonces, esos gametos adoptan una forma interesante cuando es el falcíparo. ¿Qué forma tiene el gameto del falcíparo? ¿Te acuerdas? Por acá. Te pueden decir una forma de media luna, ¿no? Una forma de banana, forma de plátano. Entonces, no te olvides. Ahí está. Datito de examen. Siguiente. Mira, tenemos una mujer de 30 años. Casi todo es malaria, ¿no? Pero malaria es lo que más preguntan. Esto cambia ya. Los dos últimos ya no son malarias. Aparentemente tenemos una diarrea de 4 meses. Mira. Ay, se repite cada cierto tiempo. La B. La B, me dicen. A ver, la B. Ya va uno con Yarja. Dalila, Dalia con Yarja. ¿Alguien más que apoya a Yarja? La apoyan. La apoyan. No la apoyan. Dos nomás dicen a Yarja. ¿Qué será? Dice. A ver, vamos con la A. Dice, ¿podría tratarse de una entamueba histolítica? Acuérdate, ¿cuál es el dato de entamueba histolítica? Te dije, ¿qué tiene que haber? Diarrea sanguinolenta. Muy bien, disentería, ¿no? La diarrea disentérica, disentería. O sea, similar a lo que nos han dado, pocos servicios de agua potable, ¿no? Pero sería una diarrea disentérica y principalmente en niños, más frecuente en niños, ¿ya? Acá también, diarrea también más frecuente en niños, pero en este caso, bueno, le dio a una mujer. Niños, no te olvides. En Georgia, en entamueba histolítica hay otro dato, que cuando genera complicaciones puede generar un quiste amebiano. Y en el quiste, cuando lo abren, se adopta como si fuera una pasta de anchoas. Así lo llaman, ya pregunta de examen. Pasta de anchoas, un quiste, piensas en entamueba histolítica, que es una complicación. Vamos con la siguiente. Dice, puede ser trichomona o minis, que este no lo hemos visto, pero no tiene mucho que ver. Necator tampoco. No hemos visto Necator, pero Necator te da anemias. No te habla nada de anemias. Aparte que Necator, eh,
te daría una clínica, no tanto diarreas acuosas malolientes, o sea, no tiene nada que ver porque la paciente, en este caso te dan diarreas estetorreicas, no tiene nada que ver. Aparte que en el Cator te diría, en el dato de que la paciente suele estar descalza, porque este parásito eh, ingresa a través de la piel, ¿ya? Entonces, cuando está descalzo, ingresa a través de la piel e ingresa en el Cator. Las famosas uncinarias, ¿ya? Y lo último dice, fue por la presencia de quise de un cesto de no, pues esto no tiene nada que ver. Aparte que cesto de es un gusano y los gusanos producen quistes, chicos. ¿Es el término? No, huevos. 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 Entonces no te olvides. Los quistes son para protozoos, para gusanos, huevos. Entonces, por todo y eso, el más acertado es Yardia Lambda. Aparte que es Yardia, pues, porque tiene torrea. Diarrea puede ser aguda o crónica, en este caso es una crónica. Te dicen cada cierto tiempo, ¿no? Ese es también para Yardia. Diagnóstico diferencial. Si te dicen paciente que tiene diarreas intermitentes, alteración entre diarrea y estreñimiento, y tiene también dolor y que mejora la defecación, ¿qué piensas? Son más de cuántas preguntas que han quedado en gastro me han venido así. Un montón de preguntas. ¿Qué piensas, Diarrea. chicos? No, diarrea no. El dato está mejora la defecación, mejora la defecación. Una diarrea crónica, paciente te dice que está estresado, paciente mujer que su marido o su enamorado lo estresa, no sé, le va mal el trabajo. ¿No le suena? Ese es colon irritable, chicos. Colon irritable, ¿ya? Lo van a ver en gastro. O sea, como por eso te digo que uno cuando hace sus diagnósticos irritable, tiene que tener diagnósticos diferenciales. ¿Se parece a Yardia? Sí, se parece a Yardia, pero la diferencia está en que este mejora con la defecación. La diferencia está en que este no se relaciona nada con estetorreas, o sea, no va a haber grasas en las heces. Acá va a ser unas heces acuosas, pero sin grasa. Va a haber esa alternancia, pero va a haber también un dato que te diga que mejora con la defecación. Entonces, tú ves un paciente y también te va a decir que está estresado, porque este colon irritable o este intestino irritable, que también se llama así, se asocia mucho a patología psicológica. Entonces, el estado mental es un factor asociado para desarrollar un intestino irritable. Entonces, también te van a decir por allí, ya para que lo tengas en cuenta. Y otro dato que quiero dejarte es de la estetorrea. Te van a decir niño con esteatorrea. Entonces, lo primero que tú piensas es de una diarrea malabsortiva. Ojo, pero diarrea malabsortiva es el mecanismo, o sea, la malabsorción es un mecanismo de que no se está absorbiendo bien. Una de las causas sí más frecuentes es Yardia, pero hay otra causa que también por allí preguntan, que es la famosa enfermedad. ¿Alguien sabe? Una enfermedad que se asocia a anticuerpos, es al endomicio positivo, ¿ya? Al endomicio positivo y el antiglutaminasa, me parece que es el otro, glutaminasa positivo, que va con atrofia de las placas de Peyer, si no más confundo el dato. Pero esta es la enfermedad celíaca, chicos, la enfermedad celíaca. Esta es una enfermedad autoinmune que también genera diarrea malabsortiva. Entonces, cada vez que tú veas grasa en las heces, lo primero que tú piensas en tu cabeza es mala absorción. Ahora, si es un niño con condiciones poco salubres, si es un niño que, no sé, pobreza y todo eso, piensas, Yardia, tu cabeza es Yardia. Pero imagínate que en el caso clínico, en tu examen te colocan es una mujer que viene con estetorrea, buenas condiciones de salubridad, todo, pero su familia, su mamá, tuvo una enfermedad diarreica asociada. Su hermana también la presenta. Y ella también ahora también la presentó. Y por allí te dan estos anticuerpos, porque esto es autoinmune. Entonces, eso es enfermedad celíaca, ¿ya?
datito que quería dejarte por allí. Y finalmente acabamos la clase con esta última pregunta, muchachos, de un paciente varón de 28 años. ¿Ya? Paciente varón de, perdón, 23 años, dice, homosexual cero positivo con diarreas. A ver, ¿qué piensas? Y con esto terminamos la sesión. Muy bien, marcan la D. ¿Alguien más que quiera apoyar al diagnóstico o pensar otra cosa? Dato clave, chicos. Diarrea crónica en paciente con VIH. ¿Qué les dije? Homosexual. Ah, no tiene VIH, ¿no? Pero dice homosexual, que es un factor de riesgo. Piensas en criptosporideo. Muy bien, criptosporideo. Bien, chicos, entonces, estamos acabando la sesión. ¿Alguien tiene alguna duda final, quizás? ¿Una última duda final, muchachos? Bien, entonces estamos acabando la sesión. Les dejo las redes sociales, por si es que no estén presentes, de los grupos de WhatsApp, ¿ya? De mi persona. Soy un creador de contenido. Tienen a la izquierda grupos de repasos que estamos haciendo de forma semanal. Y a la derecha tienes el QR del grupo oficial general, ¿ya? Donde se envían contenidos diarios de preguntas para responder. También hacemos en vivos. Estamos haciendo en vivos todas las noches para estudiar. Ya esta noche pues no se hizo por esto, por esa actividad. Pero lunes a viernes tenemos en vivos para estudiar, ¿ya? En las noches principalmente. Y voy a incorporarlo en la mañana también. Y gracias chicos por la invitación. Agradezco también al comité por haber hecho esta ponencia en conjunto. Y no olviden seguirnos en las redes sociales. Bien, con esto me despido, chicos. Ah, y ojo, si quieren la grabación de la charla, ya, si quieren enviarla a un amigo, no sé, tómale un screen ya a cualquier parte de la diapositiva y me etiquetan al Instagram. Y ya les estaré llegando la grabación, ¿vale? Es esto, me etiquetan al Instagram con un screen de la charla y les envío la grabación. Bien, chicos, cuídense. Un abrazo. De esta manera damos por concluida la exposición central de la ponencia. Agradecemos la valiosa intervención del doctor Jonathan Michel Rojas Sánchez por compartir su conocimiento y la atención de todos los asistentes. Finalmente les recordamos que el enlace de asistencia se ha compartido en el chat, tener en cuenta eso. Por favor, que lo completen también el registro correspondiente para acreditar su participación. Muchas gracias por su presencia y los invitamos cordialmente a seguir acompañándonos a nuestras próximas ponencias, ¿no? y actividades académicas. Gracias.